y la Fundación de Disautonomía de Panamá invitan al conversatorio de disautonomía y la epidemia de coronavirus. Siempre será importante recordar algunas medidas preventivas con respecto al COVID-19, que incluyen el adecuado lavado de las manos, toser sobre el antebrazo o el codo, evitar tocar manos y aislarse en el caso de los síntomas o aislarse en forma preventiva. Cuando aparecen los síntomas, la tos es uno de los más frecuentes, produce una secreción llamada gotitas de fluye o gotitas que se dispersan por el aire y portan dentro de esas gotitas toda la carga genética para producir una enfermedad. A ese tipo de virus, el virus del coronavirus, también pertenecen los virus que han provocado anteriormente y todavía en la actualidad SARS, MERS y todos los días lo vemos como un catarro o gripe normal, común. La situación en Panamá para el 27 de marzo del presente año realmente complicada. Siempre hemos estado pendientes de los reportes diarios por televisión, diferentes medios. Y tenemos 786 casos hasta el día de antes de ayer y 112 son nuevos. La situación es compleja no solamente en Panamá, en todo el mundo. Habíamos hablado de 780 casos y ahora para el día de ayer, 28 de marzo, 24 horas después, ya tenemos 901 pacientes. Más o menos esa estadística, la velocidad en que está ocurriendo el proceso corresponde a lo reportado a nivel mundial. Muy importante y también controversial el uso del tapaboca. El tapaboca es importante. Si lo vamos a usar, es cómo usarlo y cuándo usarlo. Preferiblemente en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, siempre ha establecido un criterio de que el tapaboca queda limitado a las personas que tienen exposición por cuidar a un paciente con coronavirus y ahí incluimos al personal sanitario en general. Entonces el tapabocas, según la OMS, sería exclusivamente para sanitarios, para médicos, enfermeras, personal paramédico expuesto a pacientes. Sin embargo, este pudiera ser un criterio discutible y por qué no usarlo en el diario vivir, sobre todo cuando estamos expuestos ante multitudes en cualquiera de las diligencias diarias que tenemos que hacer. Veamos el siguiente caso. Se retira el tapaboca con la mano y lo desecha. Bueno, hay que corregir eso. Uso adecuado del tapaboca. Primero, manos, una solución germicida o viricida en este caso, y luego toca el tapaboca, se lo coloca y lo extiende hasta la región submentoniana. Insistiremos sobre eso. La porción de metal sobre la fosa nasal la aprieta, la ajusta y se retira. Muy bien. Otra vez, viricida, toma el tapaboca por las gomas laterales, lo extiende hasta la región submentoniana y ajusta el metal. Es importante saber que algunos tapabocas no tienen este dispositivo de metal para ajustar fosa nasal. Entonces reconoceremos en el tapaboca una especie de plisado o pliegues que deben estar orientados hacia abajo. Veamos por qué. Se extiende el tapaboca, ahí lo estamos colocando, los pliegues hacia abajo
se puede ajustar situación de metal, la plaquita, y fíjense que la ubicación es en región submentoniana. Entonces la característica es que debe cubrir la mayor parte posible del cuello. Si dispone ideal de el compresor metálico nasal, lo debemos utilizar. De no tenerlo, de todas maneras hay que buscar cómo ajustar lo más posible la máscara o el tapaboca a nuestra cara. La OMS insiste muchísimo en hacer una preparación de sales de hidratación para cualquier tipo de emergencia. Estas sales de hidratación han sido descritas o indicadas para otro tipo de problemas, más para problemas de tipo diarreicos. Y la fórmula específica es esta: 3.5 gramos de cloruro de sodio, es decir, sal común, 2.5 gramos de bicarbonato sódico, 1.5 gramos de cloruro potásico y 20 gramos de glucosa. Sin embargo, dada la situación de pandemia y la poca disponibilidad de las sales de hidratación, insistiremos siempre en que se puede preparar con 1 litro de agua previamente hervida y ya fría, es decir, temperatura ambiente. Se le agrega 1 cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar. Esa es la indicación general de la OMS. Sin embargo, hay que recordar que los pacientes disautónomos presentan algún trastorno en el manejo de los carbohidratos y en este caso vamos a administrar azúcar. Entonces se recomendaría ajustar un poco esa fórmula internacional a la misma presentación: 1 litro de agua, 1 cucharadita de sal y reducir a 3 cucharaditas de azúcar, y ver los síntomas que se puedan atribuir a la administración de la hidratación que estamos indicando. Aquí podemos observar algo muy interesante. Fíjense la respiración pausada, tranquila, relajada, la actitud de tranquilidad, la capacidad casi que somnolienta como para aislarse de los problemas. Obviamente el dormir y estar relajado en estas situaciones de incertidumbre es muy importante, porque poco vamos a resolver si actuamos a nivel de conductas estresadas o no acordes con la situación que estamos padeciendo. Si esta situación de ansiedad nos lleva a cuadros de angustia, insomnio, mal dormir, se va a activar algo que normalmente o regularmente el paciente disautónomo tiene, que es un trastorno en el cortisol. Bien sea porque el cortisol o está alto o porque el cortisol está bajo. Pero hay siempre un desbalance en el metabolismo del cortisol en el paciente disautónomo. Si pensamos en estrés, en insomnio, en angustia, es decir, las situaciones que estamos viviendo actualmente, y cuando digo todos me refiero a todos, estas situaciones, insisto y repito, van a producir una elevación, siempre elevación de cortisol, para que después de pasado una situación de estrés, por ejemplo, en otras situaciones, un examen, presentamos el examen, primero previamente nos estresamos, sube el cortisol, nos quita el sueño, pero nos da una energía adicional para poder estudiar, para poder rendir, para optimizar nuestro esfuerzo intelectual y físico. Y después ese cortisol debe bajar haciendo la curva normal, y eso nos va a producir tranquilidad, relajación, sobre todo si salimos bien en el examen. Entonces es muy importante recordar que las situaciones de estrés modifican el cortisol, que ya de por sí está afectado en disautonomía. Y tenemos que los efectos del exceso de cortisol en el cuerpo, es decir, el cortisol se va a elevar dadas las circunstancias de estrés, de angustia que estamos experimentando. Va a haber una disminución del metabolismo.
anergia, falta de energía, debilidad, depresión. Puede haber hiper o hipotensión, así como taquicardia, es decir, corazón rápido, o bradicardia, corazón lento. Fatiga crónica, privación del sueño, insomnio, dolor de cabeza tipo migraña o cefaleas generales, disfunción ATM, por ejemplo. Visión en túnel, característico. Siempre recibo una llamada de alguien que me refiere que siente cocuyos en la vista con reducción de la visión en túnel. También el cortisol se asocia a enfermedad ERGE, que es esofagitis por reflujo ácido, la hostilidad o agresividad, hambre, ese es el hambre que padecemos o sufrimos o experimentamos en la tarde cuando estamos ansiosos, después de las 2, 3, 4 de la tarde, característica. También produce procesos inflamatorios en las articulaciones, artritis, no reumatoideas, ¿no? Y disminuye la respuesta del sistema inmunológico. Vean lo complejo que es tener un trastorno en la producción del cortisol, tanto sea en exceso como en déficit, que también produce síntomas muy parecidos. También es muy importante recordar que disautonomía puede estar asociado a fibromiositis, que no sería, para que me puedan entender, son las fibromialgias, ¿no? Los dolores musculares realmente en el disautónomo se llaman fibromiositis. Y un tercer componente asociado a la distimia, eh, que les permito recordar en este momento, podemos observar fobias, por ejemplo, la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, la agorafobia, el miedo a las multitudes, y muchísimas otras fobias que se desarrollarán en otra oportunidad. Y entonces, ¿cuál es el pronóstico? Hoy, 29 de marzo del 2020, el escenario luce bastante sombrío. No vemos la luz al final del túnel, falta mucho por recorrer todavía en esta epidemia. Sin embargo, estoy seguro que con las medidas que se están tomando a nivel sanitario y con la responsabilidad, la actitud responsable de cada uno de nosotros, guardando nuestros espacios, aislándonos, estoy seguro que la combinación de muchos factores, entre ellos esos dos que he mencionado, nos van a permitir ver la luz al final del camino. Transcurrida esta parte de la exposición, me gustaría abrir la sesión de preguntas y respuestas.